Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días también a nuestra familia que está con nosotros vía la red social. Vamos a continuar, hermanos, en oración. Papá, esta mañana queremos darte gracias, Señor, que podemos reunirnos aquí como una familia espiritual, que podemos cantarte y alabarte, Señor, que podemos ser exhortados, corregidos, edificados, instruidos a través de la predicación y la enseñanza de tu palabra, Señor. Y mi Dios, te pedimos que nos ayudes en este momento, Espíritu Santo, que podamos tener un enfoque completo en tu sagrada escritura, Señor. Que cada persona en este cuarto, Señor, pueda entender la aplicación de este pasaje de escritura. Señor, que tú nos cambies la manera de pensar, que salgamos de este lugar listos para hacer las buenas obras por las que tú nos has preparado, Señor. Y te pido, mi Dios, que tú me concedas a mí las palabras para poder predicarlo, para poder enseñarlo y para poder exaltarte a ti, Cristo, en todo lo que hacemos aquí. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a saludarnos, por favor. Bueno, hermanos, como vieron, hoy es domingo de comunión, entonces después del mensaje vamos a participar en la comunión. Y como vieron también en los anuncios, ya empezamos la inscripción para los estudios de varones y de hembras. Y de verdad que los animamos, hermanos, si no han sido parte de un estudio, este es el próximo paso para profundizar no solamente su fe, pero lo que Dios quiere hacer en su vida. Porque es cuando nosotros empezamos a reunirnos y a estar alrededor de otros hombres y mujeres que tienen la misma meta, los mismos deseos, que vemos el gran ánimo que viene a través de otros cristianos para ayudarnos a permanecer fiel en nuestra fe. Amén. El título que le he dado a este mensaje, solamente vamos a ver un versículo hoy. Romanos 13, versículo 1. Y el título es La responsabilidad del cristiano al gobierno. Entonces esta es parte número 1 de 2 mensajes. Van a ser 2 mensajes, Romanos capítulo 13, versículo 1. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el 7 para que podamos ver el contexto de lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Pero en 2 semanas va a ser la segunda porción de este mensaje y en ese punto vamos a hablar sobre nuestro voto, que viene siendo lo práctico. Vamos a hablar sobre cuándo debe el cristiano resistir las leyes del gobierno. Pero esta mañana vamos a mirar la disposición general del cristiano hacia su gobierno. Ahora, no respondan en voz alta, mis hermanos, pero quiero que tengan estas preguntas en su mente en lo que atravesamos esta porción de la escritura hoy. Quizás esta mañana tú digas sinceramente hoy, hermano, yo amo a Dios y yo deseo honrar a mi Dios. ¿Cómo debo responder yo a un gobierno que ha establecido leyes que no acuerdan con mi fe cristiana? ¿Cómo debo responder? ¿Será que debo rebelarme, resistir e insistir en que cambie el gobierno? O quizás al otro extremo, quizás debo ser completamente pasivo e indiferente a lo que está pasando. ¿O será que debo orar por los que están en autoridad y hacer todo en mi poder para hacer un sacrificio vivo y agradable al Señor? Pues miren lo que nos dice la escritura. Estamos en Romanos 13, pero miren lo que dice en Romanos 12, versículo 1.
Desde el capítulo 12 de Romanos hacia el capítulo 16, esto viene siendo la aplicación de lo que Pablo nos está enseñando. Los primeros 11 capítulos era la teología, estos son la aplicación de esa teología. Romanos 12:1, esto ya lo estudiamos. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. En otras palabras, esta es la alabanza, la ofrenda que nuestro Dios desea. Y podríamos decir como modo de introducción, hermanos, que ya estudiamos que hemos recibido, si ha recibido a Cristo, ha recibido el milagro de la salvación, que Dios nos ha regenerado, que el Espíritu Santo nos ha dado un nuevo corazón y que la Escritura nos dice que somos el templo del Espíritu Santo. Y lo que deseamos nosotros como cristianos es que el sacrificio vivo de nuestro cuerpo, en otras palabras, nuestra perspectiva, nuestras palabras, nuestras acciones, sea algo santo y aceptable a Dios. Porque hermanos, es así como nosotros hacemos la voluntad de Dios. Y si eres un cristiano, ese es el deseo más profundo del cristiano, es hacer la voluntad de Dios. Entonces hemos visto en estos capítulos lo que significa hacer la voluntad de Dios en nuestras relaciones en la iglesia. Hemos visto lo que significa cuando tienes una relación, una amistad con otro creyente. Hemos visto lo que significa hacer un sacrificio vivo cuando estás lidiando con personas que no conocen al Señor. Hemos visto hace varias semanas lo que significa hacer un sacrificio vivo ante el Señor en nuestras relaciones con nuestros enemigos. Y estudiamos esto en detalle, que significaba que debemos bendecir, que no debemos odiarlos, que no debemos tenerles rencor, pero que debemos servirles y debemos siempre mantenernos en oración por ellos. Y ahora, edificando sobre ese fundamento, hermanos, el tema de estos 7 versículos es nuestra conducta hacia el gobierno. Y si somos honestos esta mañana, yo creo que hasta cierto punto podríamos decir que el gobierno puede caer también hasta cierto punto en esa misma categoría de ser nuestro enemigo. Entonces, esta porción de la escritura que estamos viendo hoy, estamos edificando sobre este principio de Romanos 12, versículo 1, donde está diciendo, esta es la manera que tú y yo como cristianos hacemos la voluntad de Dios. Se podría decir que la idea principal de esta porción de la escritura es que Dios nos ha llamado a vivir bajo la autoridad del gobierno como parte de nuestro testimonio cristiano, reconociendo que toda autoridad proviene de Él. Y hermanos, tendría que decir también que yo sé que esto es un tema muy controversial, especialmente con lo que está pasando en nuestro país y con toda la división que estamos viendo. Pero sabemos nosotros como cristianos que la palabra de Dios siempre es relevante para los tiempos en que estamos viviendo. Amén. Entonces esta porción del Nuevo Testamento otra vez resume la doctrina de la responsabilidad del cristiano hacia su gobierno. Y tengo que decir que estos principios que Pablo va a discutir aquí son principios que aplican bajo cualquier tipo de gobierno, en cualquier época y bajo cualquier circunstancia. Todo cristiano, sin importar la forma de gobierno bajo la que viva, basado en la enseñanza de la Escritura, está bajo el mandato del Señor de mantener una sumisión adecuada y útil a ese gobierno. ¿Por qué? Por el propósito de llevar una vida pacífica y tener un testimonio eficaz. Miren lo que dice, vamos a leer la Escritura desde el versículo 1 hasta el 7. Pablo nos dice a nosotros, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo quien
que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, taxes, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Se podría decir que estos 7 versículos, lo que acabamos de leer, son muy claros en lo que están explicando. Estos 7 versículos identifican al gobierno como una institución establecida por Dios en todas sus formas. Y nos dice que el propósito es para castigar a los que hacen mal y para proteger a los que hacen bien. Y también nos dice que parte de nuestra responsabilidad es pagar impuestos. No se preocupen, ese mensaje va a ser en 2 semanas. No me vayan a faltar. Quizás esta mañana, si yo les preguntara, hermanos, a ustedes, ¿a cuántos aquí les gusta la dirección en la que ha ido nuestro país bajo la autoridad del gobierno? Yo creo que la mayoría de nosotros afirmaríamos que no nos gusta la dirección en la que está yendo nuestro país. Porque hemos visto las decisiones morales, hemos visto las leyes que se están pasando, y les doy varios ejemplos, legalizando el matrimonio entre 2 hombres o 2 mujeres, confusión sobre los pronombres personales, ellas, ellos, él, ella, el aborto. En el 2019 se estimó que hubo aproximadamente 73 millones de abortos inducidos en el mundo. El gobierno, lo que vemos es que está exaltando a las personas inmorales. Lo que es bueno lo llaman malo y lo que es malo lo llaman bueno. Invadiendo nuestras vidas e inhibiendo nuestras libertades. Y si somos honestos, hermanos, esas cosas nos molestan a nosotros como cristianos, pero también como americanos. Y lo que hemos visto, se podría decir, es que todos estos problemas que estamos teniendo en nuestra nación han generado una actitud de rebelión contra el gobierno. Y aunque en este mismo momento quizás lo que estamos viendo no es una rebelión física o una insurrección, lo que hemos visto es una rebelión en el corazón de muchos cristianos. Entonces vamos a mirar este tema para asegurarnos que nosotros como la iglesia estamos haciendo la voluntad de Dios en esta área de nuestra vida. Otra vez, versículo 1, miren lo que dice, Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esta palabra aquí, cuando dice superiores, esa palabra significa el gobierno. Sométase toda persona a las autoridades del gobierno. Esta palabra sométase en el versículo 1 es la palabra en la lengua original hupotazo. Esa palabra, hermanos, nosotros la reconocemos porque se usa en muchas porciones de la escritura. Es la misma palabra que se usa para describir la manera en que Jesús estaba bajo la autoridad del Padre. Es la misma palabra que se usa para describir la iglesia bajo la autoridad
de Dios. Es la misma palabra que se usa para describir la esposa piadosa bajo la autoridad del esposo, los hijos bajo la autoridad de los padres y cristianos bajo la autoridad del gobierno. En cada una de estas situaciones, estar bajo la autoridad refleja nuestra obediencia a Dios. Y bueno, yo creo que es muy posible que quizás esta mañana alguien está pensando, pues tal vez ese tipo de sumisión y respeto por el gobierno, eso fue posible en los días de la Biblia, de Pablo y el apóstol, del apóstol Pablo y Jesús. Pero eso no es posible en nuestro país y con nuestro gobierno. Pues pensemos un momento, mis hermanos, en el contexto de la escritura y en qué tipo de gobierno había cuando esto se escribió. En el tiempo que se escribió esta porción de la escritura, habían millones de personas bajo la opresión y el abuso de la esclavitud. En el tiempo cuando se escribió esta escritura, no había ni democracia ni república, no había elefantes ni burros. Se podría decir, hermanos, que en Roma, los líderes de Roma se conocían como los césares. Los césares de Roma tenían autoridad absoluta e incluso se consideraban como dioses y eran adorados por la gente. También en Israel, los líderes de Israel tenían tremendo poder. Piensen un momento en Herodes. Herodes le cortó la cabeza al profeta Elías. Herodes el Grande, su papá, durante el tiempo de Jesús, masacró a todos los niños, a los varones debajo de 2 años en Belén. Este es el tipo de gobierno que gobernaba en esos días. Y tendríamos que afirmar que ese gobierno fue un gobierno mucho más opresivo de lo que nosotros tenemos hoy. Tendríamos que decir también que algunos de los temas que nosotros tenemos en mente cuando pensamos en la política o en el gobierno son las reformas sociales, son los derechos civiles, las tarifas de impuesto, la economía, la educación y leyes de inmigración. Todas estas cosas nos afectan. Todas estas cosas son parte de nuestra vida, pero hermanos, es importante acordarnos que Jesucristo no vino a imponer cambio a través de un sistema político. El Dios que nosotros alabamos es omnipresente. En otras palabras, Dios lo ve todo. Dios ve la corrupción en los corazones del hombre. Dios ve el abuso del poder en el gobierno. Dios ve la manera en que la cultura abusa de las viudas y de los huérfanos. Dios ve las altas tasas de interés. Dios ve la aflicción de su pueblo. Y la escritura es muy clara que nuestro Señor Jesucristo se preocupa por los oprimidos y que Jesucristo ve la iniquidad de los injustos. Pero hermanos, quedemos claro que la petición de Dios siempre ha sido el corazón del hombre. Jesús vino por una razón. Jesús vino a traer el evangelio. Y el evangelio es la única cosa que puede cambiar el corazón de un hombre. Jesús vino a establecer su iglesia y Jesús vino a traer un reino espiritual a la tierra. El reino de Jesús no es un reino de este mundo. Y podríamos decir, tendríamos que afirmar que todo lo que es justo y bueno y noble en este mundo procede de un corazón regenerado. Y por eso el mensaje que nosotros predicamos como cristianos es el evangelio. Porque hay poder en el evangelio para salvar a cualquier pecador. Porque la escritura dice que hay salvación para todo aquel que cree y pone su fe en el Mesías Jesucristo. El verdadero cambio, hermanos, siempre empieza ahí. Que no se nos olvide eso. Pues bueno, ¿qué hacemos entonces
en una nación que está operando en gran medida bajo un sistema de moralidad corrupta. Creo que es importante acordarnos de que cada persona que no está de acuerdo con nuestro punto de vista, ellos no son nuestros enemigos. Cada persona que no está de acuerdo con el punto de vista bíblico, ellos son los que necesitan oír y responder al Evangelio. Y cada uno de nosotros como representantes de Cristo, ¿qué debemos hacer? Pues debemos vivir vidas piadosas. Debemos demostrar la justicia de Dios. Debemos sin temor hablar la verdad acerca de las leyes de Dios a esta sociedad. Porque la realidad es que mientras más un país vive bajo las leyes de Dios, más bendecido será ese país. Y esa bendición de estar bajo la autoridad de la palabra de Dios es una bendición que nos afecta a todos, no solamente a los miembros de la iglesia. Es como lo que dice el Señor a su pueblo cuando los tenía en exilio en Babilonia. Jeremías capítulo 29, versículo 7. Miren lo que dice aquí: 70 años en exilio, en un lugar donde estaban siendo castigados por sus pecados. ¿Y qué le dice Dios a su pueblo elegido? Les dice: trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad. En otras palabras, oren por ellos. Porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Hermanos, nosotros entendemos que la iglesia está llamada a ser la expresión de la justicia de Dios en una cultura. Pero a la misma vez, eso no cambia nuestra responsabilidad hacia el gobierno como creyentes. Y nunca debemos cambiar el mensaje supremo del Evangelio por un mensaje menor sobre cambios políticos o sociales. Pero igual hoy, en nuestro día, como en esos tiempos, habían muchos judíos que estaban buscando un Mesías que los iba a liberar del gobierno opresivo. ¿Podemos ver la imagen? La otra imagen. Estos hombres, ¿quién sabe lo que son los sicari? ¿Quién ha oído la palabra sicario? Pues claro, la han oído, ¿no? Sicario, asesino. La palabra origina, en los judíos habían lo que llamaban los sicari. Los sicari eran hombres judíos apasionados por su identidad nacional judía y apasionados por su religión. Y actualmente eran tan apasionados que eran entrenados como asesinos. Eran hombres que eran estudiantes de la escritura del Antiguo Testamento, pero tenían una interpretación militante, una interpretación incorrecta. Y lo que estos hombres estaban haciendo es que estaban esperando ansiosamente al Mesías guerrero que los iba a liberar de la opresión romana. Por eso, hermanos, es que cuando vino Jesús y fue crucificado, mucha gente lo rechazó porque ellos estaban esperando un líder militar. Ahora, vamos a leer nuestro versículo otra vez, Romanos 13, versículo 1. Otra vez: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Nos está diciendo una y otra vez que Dios, Jehová, es la autoridad suprema del universo. Y nosotros como cristianos afirmaríamos: sí, yo creo que Dios está sentado en su trono. Que el Dios que nosotros alabamos es el soberano todopoderoso sobre toda su creación. Y también, hermanos, necesitamos acordarnos que eso significa que Dios está usando todo de acuerdo con sus propósitos divinos. Cuando dice en el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, literalmente significa toda persona. Y esto nos incluye a nosotros, la iglesia.
Y otra vez esta palabra de sumisión o hupotazo implica una sumisión voluntaria. Entonces se podría decir que la sumisión es un acto de obediencia a Dios, incluso cuando los gobernantes son imperfectos. Ahora quiero quedar claro, hermanos, que esto no significa que nosotros estamos de acuerdo con todo lo que el gobierno está diciendo. Esto no significa que a nosotros nos gusta todo lo que el gobierno está haciendo. Pero lo que sí significa, y la escritura es muy clara en esto, es que el cristiano siempre debe obrar para mantener un respeto por la autoridad del gobierno. Que el cristiano debe honrar al rey. En otras palabras, la persona que está en autoridad, aunque no me cae bien la persona, como cristiano debo buscar a respetar esa persona. Debo buscar a respetar el gobierno. Pues ¿por qué? Porque si esa persona para mí no representa lo que yo creo en mi fe, porque esa persona fue puesta en autoridad por el Dios soberano. Y porque nosotros alabamos al Dios soberano, ese respeto que tenemos por el gobierno es un reflejo del respeto que tenemos por Dios. Entonces, y otra vez, esto es solamente la primera parte del mensaje, son dos partes, pero podríamos decir que ese respeto por el gobierno, esa sumisión a las leyes que no contradicen la escritura, eso es parte del testimonio cristiano. Porque hermanos, todos sabemos que la conducta del cristiano bajo un sistema opresivo a su fe es un gran testimonio. Miren lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 12. Otra vez, un tiempo de gran opresión donde el cristianismo no era la religión popular del día. ¿Qué le dice Pedro a los cristianos? Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Y yo sé que algunos dicen esto también. Yo me someto al gobierno cuando el gobierno represente bien a mi Dios. Pues si esa es nuestra perspectiva, la realidad es que nunca nos vamos a someter. Porque nunca en la historia del mundo ha habido un gobierno que esté completamente alineado con las leyes de Dios. Y nunca lo va a haber. Hasta que Jesús regrese a gobernar con un cetro de hierro, no va a haber un gobierno que es un reflejo perfecto de la santidad y de la justicia de Dios. Y hermanos, yo sé que este es un mensaje duro para todos nosotros, incluyéndome a mí, pero la escritura es muy clara que Dios no hizo de esto una sumisión condicional. La escritura no dice, bueno, tienes que respetar este gobierno, tienes que orar por este gobierno, tienes que someterte a las leyes que no contradicen la escritura solamente si es un buen gobierno, porque entonces sería fácil. Si Jesús mismo y los apóstoles vivieron sus vidas sometidas a la autoridad establecida por Dios. Miren lo que dice en Juan capítulo 19, versículo 10. ¿Se acuerdan cuando Pilato, el líder romano, estaba con Jesús? Iban a crucificar a Jesús. Y miren lo que dice aquí, versículo 10. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Que hasta la autoridad que Pilato tenía para crucificarlo fue autoridad de Dios Padre. En otras palabras, Jesús sufrió bajo Pilato, se sometió al sufrimiento, a la autoridad de Pilato, porque Jesús estaba bajo la autoridad de Dios Padre.
Igual con la vida del apóstol Pablo, Pablo sufrió bajo la autoridad de Nerón. Los gobiernos de este mundo son establecidos por la voluntad soberana de Dios. Miren lo que dice en Daniel capítulo 2, versículo 21, solamente la primera porción. Este gran hombre de Dios y de fe, Daniel entendía esto bien. Y él dice sobre Dios, Él es quien cambia los tiempos y las edades, que quita reyes y que pone reyes. Y hermanos, esto lo vio Daniel con sus propios ojos, como Dios estableció a Nabucodonosor y como Dios estableció a Ciro. ¿Se acuerdan de Ciro? La escritura dice sobre Ciro, un rey pagano, que Ciro era su instrumento ungido y escogido. Eso es lo que Dios dice sobre estos dos reyes paganos. Tendríamos que preguntarnos esta mañana, ¿acaso nosotros pensamos que Dios solamente obra a través de reyes buenos y no los malos? ¿Acaso Dios solamente obra a través de que los reyes cristianos y no paganos? Miren lo que dice en Proverbios 21, versículo 1. Dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, Él lo dirige donde le place. El Señor dirige el deseo y el corazón del rey donde le place al Señor. Miremos la segunda parte de Romanos capítulo 13, versículo 1. Bueno, sométase toda persona a las autoridades superiores. Respeto y operar bajo esa autoridad de gobierno. Pero ¿qué más nos quiere decir ahí? Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermanos, en el Antiguo Testamento, si se acuerdan, después de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos. Teníamos la nación que viene siendo el norte de Israel, el reino del norte, y esos eran los reyes de Israel. De esos reyes de Israel, todos los 19 reyes de Israel son considerados reyes malos, porque ellos no permanecieron fiel y ellos llevaron al pueblo de Dios a la idolatría. En el reino del norte vemos a Acab, a Jezabel y a Jeroboam. Y Dios puso a cada uno de esos reyes en autoridad. Y en el reino del sur, en Judá, habían 20 reyes. De esos 20 reyes en el Antiguo Testamento, solamente 8 de esos reyes son considerados buenos. Entonces podríamos decir, basado en eso, que la mayoría de los gobernantes designados para gobernar aún al pueblo de Dios tenían muchas faltas y no permanecían fiel a Dios. Y hermanos, eso no es un reflejo de Dios. Eso es un reflejo de la condición caída del ser humano. Entonces, otra vez, no solamente son los reyes justos, pero también los reyes injustos que fueron establecidos por Dios. Dios los puso en esa posición. Y hermanos, es solamente cuando el cristiano se da cuenta de que el gobierno no solamente sirve el propósito de ser una bendición a la gente, pero que también el gobierno establecido puede ser un juicio divino para la gente, porque la mayoría de la gente ha rechazado la ley de Dios. Cuando entendemos eso, entonces podemos aceptar que cuando la Biblia dice que Dios es la fuente de toda autoridad. Les doy un ejemplo más. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 hasta el 9. Y esto ya es en el tiempo final. Y miren lo que dice aquí la escritura sobre el tiempo de Satanás, la bestia y el anticristo. Versículo 5. A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemías, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses.
y dice que abrió su boca con blasfemías contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Quién le dio esa autoridad a nuestro enemigo para oponerse a Dios, hablar blasfemías y actuar de esa manera? El Dios de la Biblia. El Dios que nosotros alabamos le dio autoridad y le da autoridad a Satanás, a su bestia y a su profeta para cumplir sus propósitos divinos. La escritura es muy clara que toda autoridad es dada por Dios. Otra vez, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, entendiendo que el gobierno ha sido establecido por Dios, también es importante que entendamos el propósito divino del gobierno en nuestra vida. No importa quién sea el rey, hay un propósito divino del gobierno en la vida del creyente. También lo que vamos a ver en el próximo mensaje es pues cómo debe influir mi fe cristiana, mi voto. Porque obviamente la escritura no habla en absoluto sobre eso, porque en esos tiempos estos reyes tenían autoridad absoluta. Entonces eso va a ser parte de nuestro tema en el próximo mensaje. Y por supuesto, hermanos, esto es algo que nosotros hemos hecho todos, cuando resistir las leyes del gobierno. Cuando resistir leyes que el gobierno está pasando que contradicen mi fe cristiana, como durante el tiempo de COVID, donde dice el gobierno van a ir a la iglesia pero no pueden cantarle a Dios, ¿se acuerdan? Eso no lo podemos obedecer. Ahí vamos a seguir en nuestro testimonio de honrar a Dios, pero no podemos vivir bajo la autoridad de un gobierno en esa área cuando el gobierno nos está diciendo que no podemos cantar y alabar a nuestro Dios. Entonces, en este próximo mensaje vamos a ver ese otro lado de la moneda. Y también vamos a ver el tema favorito de todos, el deber de pagar los taxes. ¿Quién no ha pagado sus taxes este año? No. Pero miren, en serio, no me vayan a faltar ese domingo porque si no, se quedan con solo media verdad. Les di un mensaje que solamente un lado de la moneda. Necesitamos ver el otro lado de la moneda. Hermanos, todo en la escritura tiene un balance. Ese es el punto. Yo sé que muchos hoy en sumisión al gobierno y dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es este mensaje? La escritura es muy clara, pero siempre hay un balance en toda doctrina. Entonces vamos a cerrar con algo muy práctico. Hay varias cosas que estamos llamados a hacer, pero lo más importante, lo primario, siempre es y siempre será la oración. Primero Timoteo, capítulo 2, versículo 1 hasta el 4. Miren lo que dice. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Por quién? Por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Por qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ven el contexto de esa escritura que siempre decimos que Dios quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? Eso está en el contexto de nosotros orar por reyes y gobiernos opresivos, por orar por líderes en una cultura que resiste y ha rechazado al Dios de la Biblia, porque este país, hermanos, quedemos claro, nuestro país no es un país cristiano. Nuestra sociedad no es una sociedad cristiana.
Estamos viviendo en un país y en una sociedad que está removiendo a Dios de la cultura. Pero necesitamos entender para poder dar este testimonio eficaz qué es lo que Dios me está llamando a hacer. ¿Dónde está la línea? ¿Cuándo es que yo digo de aquí yo no paso más? Estas son mis convicciones y de aquí no me vas a mover. ¿Y cuándo es que decimos este es el gobierno que Dios ha establecido? Quiero decir cosas que no debo decir, pero en vez de decir esas cosas voy a orar por estos líderes. Voy a orar por la salvación de estos hombres y mujeres impíos. Voy a orar por las cosas que ellos están haciendo. Y ustedes entienden esto. Cuando uno empieza a orar por estas personas que nos están causando daño como una sociedad, como un país, en nuestras familias, eso empieza a cambiar nuestra actitud. Pero si no oramos por ellos y solamente hablamos, lo que sale de nuestra boca, incluyéndome a mí, es puro veneno. Y lo que sale de nuestra boca es una lengua crítica. Porque todos somos seres humanos y a todos no nos gusta lo que está pasando. Pero si queremos mantener el testimonio de Dios y vivir en toda piedad y honestidad y orar que estos hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, necesitamos entender lo que la Escritura enseña sobre este tema. Hermanos, yo sé que ustedes saben esto. Hay poder en las oraciones del pueblo de Dios. Amén. Pues ¿cómo debo orar? De la misma manera en que oramos por nuestros enemigos. Debemos orar diligentemente. Debemos orar consistentemente. Debemos orar apasionadamente. Y cuando digo, hermanos, pasión, yo no estoy hablando de emociones humanas. La pasión en la oración es un fervor que el Espíritu de Dios pone en sus siervos que entienden que Dios valora sus oraciones. Porque la Escritura nos dice que las oraciones del cristiano son una ofrenda fragante ante el trono de Dios. Y les digo, hermanos, que nuestra vida de oración cambia radicalmente. Tu vida de oración cambia radicalmente si de verdad tú crees en tu corazón que Dios valora tus oraciones. Porque si tú crees que no hace ninguna diferencia, entonces por eso es que no oramos. Pero si entiendes el gran valor que Dios ha puesto en tus oraciones y en mis oraciones, tu corazón cambia. Y Dios mismo te pone un fuego en tu interior para que tú seas el instrumento a través de quien el Señor ora, el Espíritu ora, clamas apasionadamente, fervientemente, consistentemente, diligentemente. ¿Para quién? Para todas estas personas que no conocen al Señor. Entonces, una cosa más que quiero decir antes de la comunión. Nosotros siempre hablamos sobre la soberanía de Dios. Y esto es un tema que la Escritura es muy clara en explicarlos. Y esto es lo que acabamos de estudiar hoy. Que aunque sea esta persona o esta persona, Dios en su soberanía está eligiendo. Dios en su soberanía sigue en su trono. Nada ha cambiado. Y el propósito, uno de los propósitos principales de esta doctrina de la soberanía de Dios es que tú y yo no nos desanimemos. Que tú y yo no perdamos el corazón si se elige esta persona o se elige esta persona. Porque mi confianza no está en mi líder del gobierno. Mi confianza está en mi Cristo que está entronado. Amén. La soberanía de Dios no significa que tú y yo solamente estamos mirando. Que nosotros estamos mirando y que Dios lo está haciendo todo. Dios no te necesita a ti y tampoco Dios no me necesita a mí. Pero el Señor desea que tú y yo seamos parte de su plan divino. Y ese es el llamado de Dios, como dice, no sé cómo decirlo en español, cuando dice que la mies, ¿cómo se dice? La mies. Que manda personas a laborar, ¿verdad?
los dejo con esta exhortación en cierre, hermanos. Cree que tus oraciones hacen una diferencia. Cree que Dios quiere que tú seas parte de este grupo de oración y comprométete a orar por tus líderes, a bendecirlos y no a maldecirlos, y verás con el tiempo como Dios hace en su soberanía lo que Dios quiere hacer en nuestra obediencia. Y tú y yo, si hacemos eso, podemos tener ese testimonio ante Dios de ser obedientes a su voluntad. Y en cierre, nosotros como cristianos no hemos puesto nuestra confianza, hermanos, en un partido político o en un líder humano, porque nuestra lealtad suprema no es a un partido político. Nuestra lealtad suprema no es a un gobernante político, no es a una ideología, no es a las reformas económicas, no es a los recortes de impuestos y tampoco es a las leyes de la inmigración. La lista continúa. Nuestra lealtad suprema como cristianos es al señorío de Jesucristo y a la autoridad de las Escrituras. Amén. El equipo de alabanza y los sugieres van a subir en lo que cerramos el estudio en oración para que podamos tener comunión. Señor, esta mañana queremos darte gracias por tu palabra, Señor, y Señor, queremos confesar, mi Dios, que tantas veces nosotros no hemos hablado bien sobre nuestro gobierno, no hemos hablado bien sobre el rey, porque Señor, hemos pasado tantas dificultades en nuestra sociedad por lo que está pasando en este gobierno, en nuestra nación y en nuestro país. Pero Dios, queremos ser obedientes a lo que tú estás enseñando aquí. Señor, ayúdanos a ser un pueblo dedicado y comprometido a la oración. Y queremos orar en este momento por los líderes de nuestro país. Queremos orar por el presidente y la vicepresidente. Queremos orar por el gobernante de este país. Señor, sabemos que hasta cierto punto leyes justas pueden reformar la sociedad. Pero sabemos, Dios, que lo que tú deseas, el supremo deseo de tu corazón, no es una reformación, es una transformación de corazón. Y Dios, te pedimos, Señor, que tú obres en las vidas de estos líderes, Señor, que tú traigas a cristianos a su alrededor, que ellos puedan influirlos hacia la justicia, que ellos puedan dar ese testimonio de quién es Cristo en su vida, que nosotros como la iglesia podamos demostrar la justicia de Dios por un lado, pero también, Señor, demostrar la gracia y el amor de Dios, y que podamos demostrar siempre la verdad en amor. Señor, no podemos hacerlo sin ti. No podemos respetar a este gobierno sin el poder de tu Espíritu Santo. Pero queremos ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, y demuéstranos las cosas prácticas en nuestra vida para que tú seas honrado y glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener este tiempo de comunión, hermanos. Los sugieres van a repartir. Vamos a tener un tiempo de alabanza, pero déjenme explicar esto primero. Salmos 95, versículos 6 y 7.